Hace más de 6 años que me dedico a la inversión profesional, pero sobre todo en el de las criptomonedas, más en concreto. En este vídeo os voy a compartir mi experiencia con el análisis técnico y sobre todo cómo estoy viendo el análisis on-chain para los próximos años, ya que es una nueva tendencia, una nueva narrativa de análisis que lo está reventando, pero es que estamos en el punto donde nadie lo conoce y esto tiene muchísimo potencial, ya que gracias a las criptomonedas y a la blockchain tú puedes identificar las transacciones y puedes identificar movimientos de ballenas e identificar otra vez si esas ballenas son rentables y copiar sus movimientos. Por lo que ahora mismo, como estoy viendo yo el análisis on-chain, es que realmente tiene posibilidades de desbancar en cuanto a resultados de las personas que aprenden el análisis técnico. Entonces, es por eso que este vídeo lo he preparado un poco de forma improvisada a propósito, porque quiero que me salga de forma natural mi punto de vista sobre las dos opciones de análisis que existen. Bueno, sí que es cierto que tenemos el análisis técnico, el análisis fundamental, pero el fundamental me lo he cargado ya que nunca lo he tocado y me he quedado con el análisis on-chain y el análisis técnico. Con el análisis técnico llevo más de 6 años dedicándome a ello, por lo que creo que tengo suficiente experiencia pues, para poder contrarrestar con el análisis on-chain, pero es que el análisis on-chain realmente llevo muy poco tiempo, pero los resultados me han sorprendido mucho, por eso quería hacer este vídeo de comparativa. Y con el análisis on-chain llevo 2 meses más o menos, pero dedicándole unas 3, 4, incluso 5 horas diarias de aprendizaje, por lo que yo considero de que llevo poco tiempo, pero suficiente tiempo para al menos poder hacer una tabla y comparar un poco pues cuáles son los dos estilos de inversión y sobre todo entender la curva de aprendizaje de ambos, los resultados, la diversión y la decisión final, ¿vale? Entonces, vamos al grano porque en cuanto a curva de aprendizaje os tengo que decir que el análisis técnico te da la falsa sensación de que estás aprendiendo, de que realmente sí, puedes identificar patrones, puedes identificar zonas de soporte, de resistencia, pero a la hora de la verdad, cuando pones en práctica todo lo que has aprendido de meses, es como que realmente cuesta de ver resultados. Es como que realmente estás aplicando todo lo que te están explicando informaciones, todo lo que estás viendo en vídeos de YouTube, pero ver realmente como que has avanzado cuesta bastante, ¿vale? Te da una falsa sensación de que sí, que estás avanzando, pero a nivel real es como que me da la falsa sensación de que no has avanzado tanto. Y a mí me pasó porque llevaba meses y meses y meses con el análisis técnico y realmente creía que estaba avanzando, pero en el fondo no estaba avanzando porque la curva de aprendizaje, sobre todo con el trading, es cuando tú te pones a analizar los gráficos, a operar, pero sobre todo en real. O sea, si te pones a operar en demo no tiene ningún sentido. Entonces es como que para realmente iniciarte en el mundo de la inversión con el análisis técnico necesitas tiempo. Son varios meses, incluso te diría que a lo mejor son varios años para empezar a sentirte cómodo con ello. Entonces con el análisis on-chain, si os digo la verdad, con 2 meses, la curva de aprendizaje ha sido brutal. Yo el primer día entendí muchas cosas, el segundo muchísimas más, el tercero muchísimas más y cada día estoy aprendiendo muchas cosas. Es decir, hay muchísimas cosas de aprender en el análisis on-chain. Y os digo la verdad, o sea, análisis técnico para mí me parece espectacular. Yo lo sigo utilizando y creo que son pues una combinación perfecta a la hora de analizar los gráficos y oportunidades. Pero si os digo la verdad, creo que en 2 meses la curva de aprendizaje entre el análisis on-chain y el análisis técnico, creo que el análisis on-chain gana de momento, ¿vale? A lo mejor en 3, 4, 5 meses más, un año cambio de opinión, pero de momento creo que tengo la decisión bastante clara. La curva de aprendizaje con el análisis on-chain gana de goleada. Entonces, en cuanto a resultados, 100% análisis on-chain. ¿Por qué? Pues porque en 2 meses he generado ingresos que 1 no me esperaba y 2 que han sido en 2 meses. Es que con el análisis técnico, tú si realmente quieres ver resultados, mínimo que sean recurrentes, tienes que estarte entre 6 meses, 1 año, incluso 2 años. Por lo que obviamente el análisis on-chain para mí es mucho más fácil de practicar,
ya que al final es simplemente dedicarle muchas horas, ver que tu curva de aprendizaje va creciendo, va creciendo, va creciendo, encontrar buenas billeteras, tener una buena gestión del portfolio, que no se te vaya de las manos y empieces a comprar 20.000 criptomonedas y que sobre todo también puedas entender cuál es tu estrategia de entrada y cuál es tu estrategia de salida, ya que si vas a hacer completamente lo que hacen las ballenas que tú sigues, no creo que sea la mejor decisión. Tú lo que tienes que hacer es tener confluencias. Si tienes 5 billeteras que tú sigues que son rentables, que entran en una criptomoneda, tú entrar detrás de ellas o entrar en una corrección y tener un plan de salida. Porque si no, estos resultados no los vas a tener. Al contrario, como en análisis on-chain vas a invertir dinero más rápido que en el análisis técnico porque la curva de aprendizaje es más rápida, te vas a arruinar antes en el análisis on-chain que en el análisis técnico, porque el análisis técnico al menos 6 meses, 7 meses, 8 meses te vas a tener que esperar para empezar a ver resultados, a invertir. Pero es que con el análisis on-chain, al cabo de una semana tú ya puedes empezar a invertir y puedes ser más arriesgado y perder todo tu capital, porque puedes acceder al mercado antes con la información que consigues. Pero sinceramente creo que a nivel de resultados el análisis on-chain por ahora me está sorprendiendo más, y creo que una persona si empieza desde cero y me dice, oye Marc, ¿qué me recomiendas? ¿Análisis on-chain o análisis técnico? Yo te diría análisis on-chain, yo te diría. Ahora, si quieres realmente dedicarte al análisis técnico porque también te interesa, oye, practícalo. De hecho, puedes aprender, tenemos nosotros una formación, imagínate, una formación que se basa en la experiencia de más de 8 años, y sobre todo de Alex, que para mí ha sido mi mentor, y podéis hacer una llamada con nuestro equipo, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, de forma totalmente gratuita y sin compromiso, así que os invito al menos que probéis suerte a ver si os interesa. Pero yo creo que el éxito realmente del análisis on-chain es dedicarle mucho tiempo, porque la curva de aprendizaje es muy elevada, porque puedes ver resultados muy rápido, pero si lo mezclas con un buen análisis técnico, es decir, haces un híbrido de estos dos, creo que te puede ir muy bien. Por lo que yo te diría que aquí hay una cruz pequeñita, ¿vale? Porque sí, hay resultados en cuanto a análisis on-chain, pero si también lo practicas con análisis técnico y le haces una suma de esto y esto, ¿vale? Creo que al final aquí puedes sacar mucho partido, ¿vale? Y quiero que seas consciente de ello. Entonces, luego también en cuanto a diversión, he puesto esta categoría porque realmente no hay muchos puntos que comparar, bajo mi criterio, al menos los más importantes, pero creo que el de la diversión es importante, ya que al final, tú cuando empiezas un nuevo oficio, una nueva habilidad, es importante que disfrutes en el proceso, porque si no te vas a quemar. El análisis técnico está muy bien. Lo que pasa es que cuando descubres el análisis on-chain realmente te das cuenta de que es más divertido, porque literalmente estás haciendo de investigador, estás haciendo de FBI, estás haciendo de detective, estás intentando buscar cosas lógicas entre billeteras que te hagan pensar, ostras, aquí se está haciendo dinero, aquí se está perdiendo dinero, ¿dónde está el dinero? Aquí. Es encontrar dónde va el dinero. Y eso es muy divertido porque al final es rastrear datos. Y con Arkham, con DexTools, estás todo el día buscando billeteras, estás todo el día buscando nuevas criptomonedas, estás mirando gráficos todo el día. Es más entretenido. A lo mejor no es más divertido, pero para mí es mucho más entretenido. El análisis técnico es más de repetición teórica, de patrones, hacer backtesting, hacer journaling, es decir, es un poquito más denso, y yo os diría que está bien porque es un aprendizaje muy enriquecedor el análisis técnico, sobre todo porque conoces sobre todo tu personalidad, tu forma de pensar, refleja literalmente tus resultados en los gráficos, pero el análisis on-chain me da esa dopamina de decir, wow, vamos a ver qué ha pasado esta tarde, voy a ver todas las billeteras que yo sigo y voy a intentar entender el sentido de todos los movimientos y cuál puede ser la siguiente gran oportunidad. Con el análisis técnico, la siguiente gran oportunidad es ver si el gráfico va a subir o va a caer, pero con análisis on-chain es ver la criptomoneda donde va a ir el dinero. Es decir, es anticiparte al gráfico, es como ver el gráfico, pues lo que hay detrás del gráfico, todos los engranajes que hacen que el gráfico suba o baje, pues eso es el análisis on-chain. Ahí es donde yo quiero llegar, por lo que creo que el análisis on-chain gana por goleada. Entonces, dicho todo esto, ya os podéis hacer una idea de que el análisis on-chain
puede ser el claro ganador de esta batalla. Pero si os digo la verdad, yo he sido muy partidario siempre de utilizar el análisis técnico. Me ha encantado, me ha permitido ganar dinero, vivir de ello. Pero he de ser honesto con mi opinión y el análisis on-chain en poco tiempo me ha robado el corazón. O sea, es un estilo de inversión, de análisis muy profundo, muy interesante, con una curva de aprendizaje espectacular. Y por eso he hecho tantos vídeos en el canal, por eso sigo hablando de on-chain y por eso seguiré hablando de on-chain. Pero no me olvido del análisis técnico. Creo que el análisis técnico es más que necesario para poder tener esas zonas de compra, esas zonas de venta, lanzar un Fibonacci, trazar niveles de soporte, de resistencia, e incluso utilizar indicadores, medias móviles, es muy importante. Entonces, si me dices, Marc, tu decisión final es 100% análisis on-chain y nada de análisis técnico, pues al contrario, te diría que es un 65, o sea, un 65-35, no sé por qué he puesto un 3. Os diría que es un 65-35 fácilmente. Incluso os diría que es un 60-40. No os diría que es un 50-50, porque os estaría mintiendo entonces con todo esto, pero os diría que es un 65-35. Es importante tener una base de análisis técnico. Por eso os animo siempre a que practiquéis. Por eso os animo a que entréis en Trading Lab. Porque si realmente tenéis un análisis técnico completo, que es lo que nosotros enseñamos, y lo mezclas con análisis on-chain, eres una locura. O sea, no sabes lo bueno que puedes llegar a ser con las inversiones, porque esto te da la entrada y la salida y el risk management. Y esto te da la información. No sirve nada que tengas la información de qué criptomoneda entrar si no sabes en qué momento tienes que salir. Por eso creo que una cosa va de la mano a la otra. Y por eso te repito una vez más, aprende sobre análisis técnico. Yo tengo formaciones gratis en YouTube. Alex tiene formaciones, bueno, que dice formaciones, dice cursos. Apalancaros en ellas. Pero si realmente quieres ser profesional y dedicarte de una vez por todas a todo esto de la inversión y ver resultados y no quedarte como un bobo diciendo llevo 2-3 años mirando vídeos de criptomonedas y no gano dinero, hay un problema. ¿Por qué no estás ganando dinero? Porque no tienes una metodología o un sistema. Ahora, gracias al análisis on-chain y gracias a los vídeos que estoy compartiendo en YouTube, a las mentorías que hago, a todo lo que estoy creando, vais a poder realmente ganar dinero, pero con un análisis técnico previo. No os olvidéis del análisis técnico. Por eso he querido hacer esta comparativa, porque pese que parece que el análisis on-chain gana de goleada, sin el análisis técnico no vais a ser nada, ¿vale? Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Ha sido un vídeo distinto, pero es un vídeo que creo que es necesario que podáis entender. Obviamente, con 2 meses de experiencia tampoco no puedo ser súper preciso. Sé que hay mucha gente que tendrá más experiencia con el análisis on-chain, que podrá tener opiniones distintas, pero este es mi canal, esta es mi opinión y espero que al menos algunos de vosotros podáis cambiar el chip y sobre todo entender de que realmente fusionando estos estilos de inversión y no pelearte en cuál es mejor, podrás conseguir unos resultados muy, pero que muy sorprendentes a lo largo de las próximas semanas. Estoy diciendo no meses o años, semanas. Y a partir de ahí que seas tú el que pueda juzgar mi opinión. Así que bueno, esto es todo. Un saludito y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.